Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir. 1070 vidas se ha llevado el coronavirus en Navarra desde el inicio de la pandemia. Los positivos parece dan tregua, siguen por debajo de 200, pero el pulso lo siguen marcando los fallecimientos, 9 en las últimas horas. Frente a la alta incidencia e inmunidad, ¿qué tal? Muy buenas noches. Navarra vacunará a los mayores de 80 años, si puede ser a finales de febrero. No es el único giro en el calendario de vacunación, ya que hoy conocíamos que los siguientes colectivos en vacunarse serán farmacéuticos, podólogos o fisioterapeutas. Tras ellos, Sanidad acaba de comunicar que vendrán profesores militares y policías. No solo vacunaciones, también se realizaban aquí PCRs y rastreo. Ya no será en Refena, sino en Forem, en Mutilva. El Gobierno decide trasladar el operativo que albergaba esas instalaciones. Se desconoce el porqué, pero según ha podido saber Navarra Televisión, este traslado dicen que dará estabilidad. ¿Y quién pagará los platos rotos de una pandemia que se alarga? Es lo que se pregunta el sector de la hostelería, que dicen, una vez más, ser los más castigados con las restricciones del Ejecutivo. Piden ayudas económicas. Un sector que está pagando los platos rotos de esta pandemia, ¿no? Somos las otras víctimas más perjudicadas de lo que está siendo la pandemia de este puñetero virus. Quienes también ven cada vez más lejanos sus clientes son las agencias de viajes. Otro sector golpeado por la pandemia que arrastra pérdidas desde hace un año. También se olvidan de hacer cartera en Semana Santa. Y vuelve a suceder. Los terrenos de Superser otra vez sin proyecto futuro. La empresa Tenbrinkes retira su apuesta. En ello ha tenido mucho que ver la pandemia, ya que algunas de las áreas a las que se dedica la compañía holandesa se han visto afectadas. El tudelano puede alcanzar mañana el coliderato de su grupo en Segunda División B. Los riberos visitan al Egea en un partido aplazado y de lograr su cuarta victoria consecutiva tras la última cosechada en Aro, darían caza al líder Calahorra, que ganó en Mercatondoa. El Egea precisamente perdió en Mutilva, mientras que el Promesa se empató en el campo del Ebro. El coronavirus se sigue cobrando vidas en Navarra y el peaje es muy alto. En las últimas horas han fallecido en nuestra comunidad 9 personas más. Las 3 últimas lo hicieron ayer. Los contagios suben con respecto al día anterior, pero se mantienen por debajo de los 200 casos. Hoy con 139 positivos detectados tras realizarse más de 2.800 pruebas que arrojan una positividad del 4,8%. En la UCI baja la presión, con 3 personas menos ingresadas y un total de 28 en estas unidades. Estos datos invitan al optimismo, pero Salud insiste que para avanzar hay que mantener las restricciones al menos hasta el 25 de febrero. Quieren prevenir, consolidar y disminuir el nivel de riesgo, y todo eso mientras paralelamente se va desarrollando el proceso de vacunación. La transmisión del virus ha descendido en los últimos días, pero seguimos en valores muy altos. Por eso el Gobierno defiende las prórrogas de las medidas por 2 semanas más. Estamos en unos niveles epidemiológicos muy altos, de un riesgo aún muy alto, y entonces lo que queremos es seguir en esta línea de contención y de disminución de transmisión. Queremos disminuir el riesgo para poder ir dando pasos que sean progresivos, que sean seguros, y para prevenir el que tengamos que dar marcha atrás. Entre tanto, Salud sigue con su hoja de ruta. El objetivo es claro: vacunar a las personas mayores de 80 años en este mes de febrero. El grupo de 80 años y más para nosotros es prioritario, y vamos a empezar con este grupo lo antes que podamos. Ayer mismo llegaban las primeras vacunas de Oxford AstraZeneca, que ha hecho que se reorganice el calendario para vacunar a la población navarra, incluyendo estas nuevas dosis que solo pueden administrar a personas de entre 18 y 55 años. Los grupos que quizás iban detrás van a solaparse y van a ir en paralelo, como por ejemplo puede ser el de fisioterapeutas, farmacéuticos, podólogos, psicólogos clínicos, etcétera, ¿no? Esta semana concluirá la vacunación en el ámbito sociosanitario, con la inmunización completa de residentes y trabajadores.
Y con respecto a esa vacuna de AstraZeneca, Sanidad y las comunidades autónomas han cercado ya sus destinatarios. Recibirán esas dosis antes que el resto de la población, militares, policías o profesores. Ellos serán quienes serán vacunados tras los profesionales sanitarios que no se encuentran en primera línea. El Ministerio priorizará a los trabajadores de servicios esenciales que se encuentren dentro del rango de edad de entre 18 y 55 años. Parte de ese proceso de vacunación y también parte del rastreo y la realización de pruebas PCR se hacía hasta ahora en Refena. Bien, pues según ha podido saber Navarra Televisión, el Gobierno va a trasladar toda esa actividad a un edificio en Mutilva. Ya ha comenzado el traslado del operativo de Refena a los antiguos locales de Forem en Mutilva. Una mudanza que, según ha podido saber Navarra Televisión, esperan concluir el próximo 8 de marzo. La realizarán en 3 fases para que no quede ninguna de sus labores al descubierto, es decir, compaginar el traslado con las labores que realizan desde el inicio de la pandemia: vacunaciones, PCRs y rastreos. Se desconocen hasta la fecha los motivos por los que el Gobierno ha decidido trasladarse de un edificio a otro, pero han sido varias las polémicas surgidas por el incumplimiento de pagos por parte del Ejecutivo al cesionario de las instalaciones. Desde Refena reclaman el pago del Gobierno por los servicios prestados, ya que las instalaciones son del Ejecutivo, pero es la promotora quien gestiona las actividades que se realizan en ella. Esos impagos, que dijo el Gobierno iba a solventar cuanto antes, saltaron a la pantalla de las instalaciones hace poco más de un mes a modo de denuncia. La ampliación de las medidas no ha gustado al sector de la hostelería, que ha protestado de esta manera. Dicen que están pagando los platos rotos de la pandemia y piden un rescate inmediato para poder sobrevivir. De nuevo han salido a la calle para reivindicar que no son el foco de la pandemia. Como decimos de nuevo, han salido a la calle para reivindicar que no son el foco del problema y para pedir ayudas directas. Hosteleros y empleados ven tambalear sus negocios y puestos de trabajo. Siguen con el interior de sus establecimientos cerrados a cal y canto. Lo que han hecho con la hostelería. Un sector completamente roto, así lo califican hosteleros y trabajadores del sector, que se han salido a manifestarse una vez más. En este caso, por el aplazamiento de las restricciones al día 25. Reclaman ayudas urgentes y un rescate eficaz. La hostelería ha sido el sector que mejor ha cuidado el contagio. Que somos el único sector que está cerrado, que sigue cerrado y que desde luego estamos en manos de unas cifras de contagios, las cuales se están sacando arbitrariamente y no ponemos en duda, porque se está haciendo bien, pero seguimos reivindicando que nuestro sector no es peligroso. Dicen no ser el problema ni el foco de la pandemia. La hostelería no es determinante para que esa curva de contagio sube o baje. Por tanto, lo que reivindicamos una vez más es un plan de viabilidad para el sector. Exigen un rescate inminente porque la situación es insostenible e injusta, tal y como califica el sector, que ve cómo son los únicos que permanecen todavía cerrados desde principios de la pandemia. Necesitamos un plan de rescate de verdad. Ahora mismo nos están dando 10 millones, antes nos daban 20, de los cuales solo se repartieron 13 millones y medio. Unas ayudas millonarias que caen en saco roto. Al menos hasta el 25 de febrero el interior de bares y restaurantes seguirá luciendo esta imagen: mesas y sillas apiladas. No se podrá consumir dentro de los locales, donde sí se podrá hacer es en las terrazas. Y el que podamos consumir en la terraza relativamente está bien, porque al final no nos están obligando a cerrar directamente, pero sí indirectamente. Para el sector hostelero, los 11 meses de pandemia se están haciendo cada vez más cuesta arriba, especialmente para los locales que no tienen terraza. Rompiéndote la cabeza para intentar cuadrar números que ni aún así cuadras. Estás trabajando para poner 2 cañas, 2 vinos y pagar el colegio de tus hijos y los gastos universitarios. Javier lleva 33 años detrás de la barra. Solo puede poner 2 barriles en la calle pese a tener 15 metros de fachada con cristalera abatible para convertir el establecimiento en terraza. Totalmente desprotegido, y los alquileres aquí son tremendos y es muy complicado el mantener toda una empresa con tan pocas ayudas y tan pocas
apoyo institucional. Desde el Ayuntamiento de Pamplona le contestan que una parte de su bar está situada en una zona de grandes aglomeraciones, por considerarse un cuello de botella para acceder a la Plaza del Castillo. Y que no existen ningún aforos excesivos en la calle, porque es que no hay gente en el casco viejo, la gente no se desplaza, y menos cuando tiene que estar a las 11 con el toque de queda en casa, y cerrando los bares a las 9. Sigue reivindicando que le dejen habilitar este espacio como terraza, mientras la pandemia sigue haciendo estragos a su negocio, ya ha perdido el 70% de su facturación. Claro, si no hay hoy tampoco opción a terraza para poner solamente 2 mesas como estas o 2 barriles que solamente pueden estar 2 personas, no dan tampoco los números. Una situación que, por ejemplo, ha hecho que más de la mitad de los bares del casco viejo de la capital navarra prefieran bajar la persiana. La presidenta Chivite respondía a estas nuevas movilizaciones del sector de la hostelería. Sostiene que Navarra es la comunidad que más ayudas ha destinado y añade que hay causa justificada para estas restricciones. El año pasado, en diciembre, había una convocatoria para 20 millones, se utilizaron 15 de esos 20 millones y ahora hemos puesto otros 10 millones de euros. Ninguna comunidad ha puesto tanto dinero para ayudas al sector hostelería como ha hecho Navarra, ninguna. Ya se ha instalado la carpa que albergará las terrazas provisionales en la Plaza Compañía del Casco Viejo de Pamplona. Varios de los vecinos se han concentrado esta tarde para expresar su malestar. Y precisamente hoy el Ayuntamiento ha anunciado que está estudiando la posibilidad de revocar la autorización de terrazas en esta plaza. Encontramos voces a favor y en contra de esta medida temporal para la hostelería. Aquí los grandes perjudicados son los hosteleros, ¿no? Entonces también hay que entenderles un poco que llevan muchos meses cerrados, muchos tienen familias, sus negocios están prácticamente al borde de la quiebra y no creo que moleste tanto, ¿no?, como para quejarse tanto. Me parece el sitio más afortunado, ¿no?, para elegirlo. Pues al final está al lado de un parque, a la entrada de la Escuela de Idiomas, del centro de salud, y bueno, es un mamotreto que, no sé, un espacio menos para la chiquillería. No se puede jugar a fútbol, se puede poner una terraza, no se puede andar en patinete, se puede colocar una carpa. No sé, yo no estoy de acuerdo. Bueno, y en la calle la prórroga de medidas ha sido asumida con resignación. Ya parece que nos hemos acostumbrado a los cambios en nuestra vida social, aunque el cansancio va haciendo mella. Como son sitios privados y nadie va a contar cuántos están o no están o tal, pues se pasa un poco a la ligera aquello. Pues yo tengo 3 hijos y no han pisado mi piso, o sea que ellos mismos han dicho que no. Y nos vemos en terrazas. Yo tengo 9 nietos y si los quiero ver, tienen que bajar y vernos en la calle. Pues porque, bueno, tiene que salir el que tenga que hacer pues trabajos, cosas. Los demás no tenemos por qué estar viajando ni nada, es al revés. Tenemos que encerrarnos para poder controlar. Hay gente que tiene familia en otras comunidades autónomas y tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotras que tenemos toda la familia aquí, de poder ir a visitarla y poder estar con ella. Uno de los sectores muy afectados también por las medidas y sobre todo por el cierre perimetral es el de las agencias de viajes, que ya dan por perdida la Semana Santa en menos de 2 meses. Señalan que desde el inicio de la pandemia no han vendido ni el 10% de lo que facturaron en 2019. Está a la vuelta de la esquina, sin embargo, son pocos los que piensan en ella. La Semana Santa se acerca envuelta de incertidumbre por segundo año consecutivo. Yo no hago plan, chica, al día. No hemos planeado nada. Nos iremos al pueblo y ya está, como siempre. Las agencias de viajes ya la dan por perdida. Hay que darla por perdida, pero igual a última hora, si la cosa va un poquito mejor, podemos ofrecer algún servicio de última hora de 2 o 3 días. Señalan que desde el inicio de la pandemia no han vendido ni el 10% de lo que facturaron en 2019. Casi el 95% está en ERTE, están trabajando uno por oficinas, como mucho, hay muchas cerradas. Con este panorama piden al Gobierno un rescate directo a través de ayudas más equitativas. Cualquier comentario, cualquier circunstancia que se dé alrededor de lo que es la sanidad o el cierre perimetral, pues nos afecta, ¿no? En las calles el interrogante se centra en si se podrá o no salir de la comunidad foral. Si se puede salir, saldremos, pero si no, pues también al pueblo. Hasta que no habrá en Navarra ningún plan, si no, irme también a la playa, pero... Yo en principio me iría a mi casa de la playa, si puedo salir de Navarra, y si no, nada. Como están las cosas, no se puede pensar mucho. Yo creo que lo que más podemos hacer es ir, no sé, a Tudela, ver si hay algo abierto y volver. No hay más. Pensarlo, pero hay que esperar. Si dejan, sí, pero si no, pues quietos. Ojalá, ojalá. Unas vacaciones que penden de un hilo cada vez más largo.
Casi 300.000 euros por poner fin a los encierros. Es lo que ofrece el colectivo animalista PETA en una carta al alcalde de Pamplona por cancelar definitivamente los encierros de toros en las fiestas de San Fermines. Cifra que aumentan en 48.000 euros respecto al año pasado. Así dicen, simbolizan a los 48 toros que este año no se someterán a la terrible estampida y posterior tortura. Y vamos conociendo más sobre esta pandemia que nos ha cambiado la vida. Hoy la OMS y China han anunciado que el origen del virus es animal, aunque no especifican de qué especie. Se trata de una de las conclusiones a las que ha llegado un grupo de expertos de la organización que se ha desplazado hasta Wuhan para intentar tener más información sobre el coronavirus. Además, queda patente que este virus no se propagaba por la ciudad china antes de finales de 2019. Lo que también parece quedar claro tras la investigación es que el virus no se escapó de un laboratorio. El solar de la antigua Superser seguirá por el momento vacío. La empresa adjudicataria del proyecto comercial y de servicios que se iba a construir y la empresa pública Nasubinsa no han podido llegar a un acuerdo para llevarlo a cabo. La pandemia, una vez más, ha sido uno de los escollos. El proyecto de la empresa Tembrinque Desarrollos que se iba a instalar en este solar que un día acogió la antigua Superser finalmente se descarta. Y en ello ha tenido mucho que ver la crisis en la que ha derivado la pandemia. Según Nasubinsa, la recesión económica afecta de manera directa a la compañía holandesa y eso ha impedido llegar a un acuerdo que garantizara la ejecución del proyecto. Fue el plan que consiguió la mejor puntuación de todos los que se presentaron. Por la riqueza de usos que se plantea, por una estimación de puestos de trabajo considerada muy interesante, tanto en calidad como en cantidad. Preveía una zona de servicios dedicada a uso comercial, hostelero o equipamiento sanitario. También incluía la construcción de una residencia de estudiantes. Era un proyecto que cumplía los requisitos, pero que ya se da por imposible. La empresa pública Nasubinsa ya ha anunciado que se estudiarán nuevas fórmulas que permitan completar la venta del solar en Cordovilla con un nuevo plan de características similares. Tudela y La Ribera van a recibir cerca de 110 millones de euros que se invertirán en infraestructura, sanidad y educación. María Chivite ha ido hoy a la capital ribera a explicar a sus alcaldes a qué se van a destinar los fondos del Plan Reactivar Navarra. Inversiones que se van a hacer en el hospital de Tudela, hoy también salía algo con el tema de hemodiálisis, e inversiones también en los distintos colegios de la zona de La Ribera y, como digo, proyectos europeos como por ejemplo el World Food Valley, que estamos trabajando con el Ministerio y con todas las empresas del sector agroalimentario para hacer esa transformación digital y ecológica que nos está pidiendo Europa. Y seguro que recuerdan estas imágenes. Un grupo de personas escenificaba en un acto protagonizado por Sortu la decapitación del rey Felipe VI y de Cristóbal Colón en el Día de la Hispanidad. Hoy han comenzado a declarar los 12 participantes llamados a ello por la Audiencia Nacional. Lo harán de manera telemática hasta el próximo viernes. Por este motivo, un grupo de personas se ha concentrado a las puertas del Palacio de Justicia de Navarra para protestar por un proceso judicial que consideran un escándalo político y jurídico. Lo han hecho detrás de una pancarta con el lema Libertad de expresión. La extrema derecha fue responsable de una treintena de atentados en Navarra o que afectaron a navarros entre 1975 y 1985. Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, impulsado por el Gobierno de Navarra, ha entrevistado a una docena de víctimas y familiares para fijar su sufrimiento en la memoria histórica de la comunidad. En su mayoría no tienen el reconocimiento del Estado como tales y rechazan las compensaciones económicas. La lista está abierta a la espera de que salgan a la luz más casos. Solicitamos cualquier información que pueda haber de víctimas o de atentados, de actos violentos en esa década, pues que la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos está abierta, como digo, a recoger esas informaciones que puedan completar este estudio. Sigue sin saberse con exactitud cuándo las familias podrán realizar la prematrícula del próximo curso escolar. Eso sí, las fechas comprendidas, como ya dijo el consejero de Educación, serán a finales de abril o principios de mayo. Un nuevo decreto de admisión que persigue que los alumnos no se segreguen por centros, es decir, evitar una dinámica que produce una desigualdad de escolarización de los distintos sectores sociales. Así lo aseguraba Jimeno en un pleno en el que ha defendido que los centros públicos ha de ser el reflejo de la composición de la sociedad.
El comité de la empresa de Adif en Navarra ha convocado paros parciales en febrero y marzo y una jornada de huelga para el 26 de marzo para reclamar más personal y un modelo de empresa que no externalice actividades que encarecen, dicen los sindicatos, los costes de gestión de las tareas. Dicen que Navarra es el claro ejemplo de las consecuencias en las que derivan estas actuaciones. 460 toneladas de alimentos destinadas a los más necesitados. Es la cantidad de bienes de primera necesidad que ha donado Mercadona en 2020 y que han ido a parar a entidades sociales de Navarra en sus colaboraciones diarias con el Banco de Alimentos, la Fundación Ilundain, las Hermanitas de los Pobres de Pamplona o comedores sociales. La compañía aumentó este pasado año un 64% sus donaciones. El sector de los aceites de oliva de España les ofrece este espacio. Vinos navarros para los hoteles del sur de China. La comunidad foral es la única denominación de origen en España en las selecciones de los establecimientos de la zona. Destaca como líder en la venta de vino tanto en el país asiático. Navarra destaca como líder en la venta de vino en los hoteles del sur de China. Aproximadamente el 40% de las bodegas de la denominación de origen Navarra vende sus vinos en el país y la mayoría de las ventas de los últimos años son tintos. Se trata de la única denominación de origen española que se encuentra en el ranking de los 15 líderes vinícolas en el país asiático. País donde, por cierto, el vino europeo goza de gran prestigio. El sector de los aceites de oliva de España les ha ofrecido este espacio. Vamos ahora con la información deportiva. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. El Instituto Navarro del Deporte ha decidido posponer el inicio de algunas de las competiciones de deportes de contacto previsto para este fin de semana. En concreto, la primera regional de fútbol y las categorías inferiores no empezarán hasta el fin de semana del 27 de febrero. Sí arrancarán las categorías senior y absolutas autonómicas de fútbol, fútbol sala, baloncesto, rugby y deportes de lucha, contacto y artes marciales. Es una noticia que acabamos de conocer. Más cosas. El tudelano aspira a alcanzar al Calahorra en el primer puesto en segunda B. Lo conseguirá si vence mañana al Egea en un partido aplazado. Los riberos buscan su cuarta victoria consecutiva tras un fin de semana en el que solo el Izarra se quedó sin puntuar. Un gran inicio de partido permite a la Mutilvera encarrilar su duelo frente a un Egea que venía de doblegar al Promesas unos días antes. Un magnífico pase de Javi López habilitó a Barace, quien cruzó raso el esférico al fondo de la red rival en el minuto 2. Otra no menos destacada asistencia de Ayensa permitió a Javi López controlar dentro del área y marcar el segundo tanto en el 8. Los navarros salieron decididos a finiquitar el duelo cuanto antes tras la reanudación del mismo en la segunda parte. Eder lo intentó e insistió hasta provocar este penalti por mano, que él mismo transformó a media hora para el final. El partido quedó empañado por esta acción de Sebas Gómez, que supuso su expulsión, con lo que no podrá jugar frente al Promesas el próximo sábado. El Egea de Javi Moreno recortó la desventaja en el 74. Su próximo rival en un nuevo derbi navarro, Osasuna Promesas, visitó el campo del invicto en su feudo Ebro, único conjunto del subgrupo que no ha perdido hasta el momento como local. Algo que pudo ocurrir, pues el Promesas gozó de ocasiones como para adelantarse en el marcador e incluso le anularon este gol del ex de la Mutilvera, Pablo Ibáñez. Y Johnny pudo dar el triunfo al filial rojillo en esta clara ocasión. El tudelano se mostró muy superior en su visita al campo del colista Aro Deportivo. Un fantástico pase de Meseguer y un control top de Ángel Sánchez permitió al delantero fusilar el marco rival en el 7 de encuentro. El tudelano volvió a batir al portero Sobrón ante la ineficacia en el despeje de la zaga local. El balón acabó en Sarriegui, quien buscó el ángulo. El tudelano pudo sentenciar el choque en la primera mitad.
pero lo logró a los 20 minutos de la reanudación cuando Samanes filtró un buen pase para Sánchez entre los centrales y este asistió a Rodrigo Sanz para que marcara el tercero. 3 son precisamente las victorias consecutivas logradas por el tudelano. Este gol de la Borda quedó invalidado por fuera de juego. Sergio Sánchez pudo adelantar a Lizarra con esta clara ocasión, pero su disparo con la zurda se marchó desviado. Irizíbar protagonizó una gran parada en esta jugada. Preludio del golazo de Carrique, quien acababa de entrar al terreno de juego. Fue a 13 minutos para la conclusión del choque. Poco pudo hacer el portero de Lizarra ante semejante zapatazo. El Calahorra buscó el segundo. Y lo logró en la última jugada del partido con Irizíbar yendo a rematar un balón parado rival. Soto, que también salió de refresco, anotaba el 0-2 definitivo. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Es todo por ahora. Ya saben que la información continúa en nuestra página web navarratelevisión.es. Hasta mañana. Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir.